Hola y bienvenidos, el día de hoy vamos a sumergirnos al mundo de Scratch. Acompáñame a crear un juego que reacciona al movimiento de nuestras manos. Increíble, ¿no? El día de hoy te voy a enseñar cómo crear el juego paso a paso y los bloques que necesitamos, al igual que vamos a utilizar un algoritmo inteligente que detecta el movimiento. Y después lo vamos a transformar en interacciones dinámicas en nuestro juego. Perfecto, el primer link aquí abajo en la descripción es el juego listo para usarlo, no olviden darle el corazón, al igual que pueden ver los bloques en el botón de arriba de ver dentro. Yo les voy a enseñar a hacerlo paso a paso, entonces pueden ir al segundo link donde puedan poder descargar los sprites de nuestro globo listo para hacerlo junto a mí. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto. Perfecto, y ya podemos ver nuestro espacio de trabajo. Del lado derecho tenemos nuestro simulador, al igual que nuestro gatito, nuestros disfraces y nuestro fondo. Por el momento vamos a quitar a nuestro gato y vamos a agregar nuestro globo. Vamos a la parte de abajo, se va a desplegar nuestro menú y vamos a poder darle clic en subir objeto. Es bastante grande, entonces simplemente en la sección de tamaño vamos a cambiarlo al 50. También podemos simplemente tomar nuestro objeto y si queremos moverlo a otra parte de nuestro simulador, le damos clic y lo arrastramos en el lugar en el que queramos y después simplemente lo soltamos. Ahora, en el medio tenemos nuestra zona de trabajo donde van a estar nuestros bloques que veremos más adelante. Y del lado izquierdo podemos ver nuestros bloques de código con todos los colores, al igual que en la parte de arriba tenemos nuestra zona de disfraces y sonido. En la sección de disfraces vamos a darle clic. En la parte de abajo tenemos nuestro gatito, ponemos nuestro mouse encima y nos despliega ciertas opciones. Podemos escoger nuestros personajes, nuestros disfraces de la librería de Scratch, podemos crear los nuestros con las diferentes herramientas que tenemos aquí e incluso subir el nuestro. Eso es lo que vamos a hacer, vamos a darle clic en subir disfraz y vamos a escoger el resto de globos. Ahora también, antes de regresar a nuestro código, vamos a sonido. Aquí vamos a hacer lo mismo, el menú desplegable y ahora vamos a buscar un sonido de nuestra librería. Tenemos muchas opciones, así que vamos a usar el buscador y vamos a ponerle pop. Perfecto. Una vez seleccionado, también tenemos aquí muchas más opciones para ir alterando nuestro sonido o incluso grabar el nuestro. Así que este es el momento de que ustedes se pongan creativos y puedan experimentar con la plataforma de Scratch. Así que regresemos a nuestra ventana del código. Lo primero que vamos a hacer es ir a la parte de abajo. Tenemos este bloque morado, significa agregar extensiones. Estas son las diferentes extensiones que podemos usar en Scratch. El día de hoy vamos a utilizar el sensor de video. ¡Perfecto! Y ya nos podemos ver en cámara, así que vamos al código. Lo primero que haremos será ir a eventos de color amarillo y vamos a arrastrar nuestro bloque al presionar la bandera verde a nuestro espacio de trabajo. Simplemente lo tomamos y lo arrastramos. Cuando lo tengamos en posición, simplemente lo soltamos. Este es el bloque de inicio de nuestro proyecto de Scratch. Ahora vamos a hacer algo divertido. Para crear nuestro juego vamos a ir a la sección de variables y aquí vamos a crear una nueva variable. Vamos a ponerle el nombre puntos y le damos de acuerdo. ¿Pero qué es una variable? Vamos a verlo en este caso como un cuaderno, en donde vamos a poder guardar información y también alterarla conforme estamos jugando. Por ejemplo, al iniciar nuestro juego vamos a empezar con el puntaje a 0 y conforme reventemos globos vamos a ir aumentando nuestro puntaje y de esta manera podemos tener un seguimiento de la información importante para que el juego sepa cómo procesarla y también para que nosotros sepamos cómo vamos jugando. Entonces nuestro siguiente bloque va a ser fijar puntos a 0. Ahora vamos a ir a la sección de apariencia y vamos a poner cambiar disfraz a. Simplemente lo arrastramos y lo ponemos debajo de nuestros bloques. Aquí voy a poner el disfraz de globo número 1, para que así empecemos nuestro juego. Luce increíble, ¿no? Vamos a usar nuestro sensor de video. Vamos a tomar el bloque cuando el movimiento de video sea menor a 10 y lo vamos a arrastrar a nuestra mesa de trabajo. Ahora algo muy importante, el número que elijas determina qué tan sensible es el sensor. Un número más bajo significa que incluso pequeñas cantidades de movimiento activarán el bloque, mientras que un número más alto requiere un movimiento más significativo. Perfecto, ahora para continuar vamos a ir a la sección de sonido y vamos a arrastrar nuestro bloque e iniciar sonido pop. Este sonido es el que va a imitar el estallido del globo. Ahora vamos a por nuestra animación. Por lo que vamos a ir a nuestro bloque de apariencia y vamos a seleccionar cambiar disfraz a. Vamos a arrastrarlo y lo ponemos debajo. Ahora vamos a nuestra sección de control y vamos a darle clic en esperar un segundo y lo colocamos debajo. Un segundo es demasiado, vamos a ponerle punto un segundo.
Perfecto, y ahora solamente tenemos que copiar este bloque y pegarlo y cambiar nuestros disfraces hasta llegar al último. Esto va a permitir crear esta reacción al movimiento, haciendo que nuestro globo estalle. Perfecto, vamos a continuar en la sección de variables. Ahora vamos a tomar el bloque cambiar puntos en 1. Así cada vez que estallemos uno de los globos vamos a subir nuestro puntaje. Ahora, ya que hemos estallado nuestro globo, vamos a generar un reset y vamos a generar variaciones visuales para que el juego continúe. Primero vamos a cambiar el disfraz al número 1. Después, en la misma sección de apariencia, vamos a buscar el bloque cambiar efecto de color en 25. Así nuestros globos van a tener diferentes colores. Ok, ahora vamos a la sección de movimiento y vamos a buscar el bloque ir a posición aleatoria. Lo ponemos debajo de nuestros bloques morados y por último vamos a tomar el bloque de esperar un segundo y lo ponemos en la parte de abajo. ¡Felicitaciones! Tenemos el código terminado, así que vamos a ponernos a jugar. En la parte de arriba de nuestro simulador vamos a darle clic a nuestras flechas para hacerlo más grande y poder ver nuestro juego. ¡Oh! Increíble. Podemos ver nuestra explosión, nuestra animación, también podemos ver nuestro puntaje aumentando y cómo nuestros globos también cambian de color y se ponen en una posición aleatoria. ¿Qué les pareció? Este es uno de los episodios donde estamos utilizando Scratch y este algoritmo inteligente, por lo que pueden encontrar más videos en nuestro canal de YouTube de cómo utilizar esta herramienta en proyectos creativos donde unes el mundo digital con el físico. Así que no olviden dejarnos un comentario, darle a like y suscribirse y nos vemos a la próxima. Muchas gracias y bye.